Hoy es 21 de junio y toca Open Vision Radio Podcast. Laura, bienvenida nuevamente a este programa financiero geopolítico con tantas novedades. Sí, con muchísimas novedades. Bueno, ¿cómo estás tú? Perfectamente bien, iniciando este resumen informativo que realmente ha impactado al mundo y que creo que estamos en una transformación, una evolución en el mundo dentro de su estructura económica y geopolítica. Definitivamente están sucediendo cosas muy relevantes y como siempre esto es noticias, análisis y contexto, pero ¿lo hacemos? Perfecto. En un mundo donde las decisiones económicas mueven fronteras y la geopolítica marca el rumbo del dinero, necesitas claridad, visión y estrategia. Esto es Open Vision Radio Podcast, tu brújula en el caos financiero, tu radar en la tormenta global, noticias, análisis y contexto sin filtros, sin propaganda. Prepárate para ver lo que otros no ven. Con Laura de Rosa y Carlos Peña. Arrancamos. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio, teniendo presente todo lo que sucede en el acontecer geopolítico mundial y en las últimas tendencias de inteligencia artificial y salud mental que están modelando nuestro presente y futuro. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña y Laura de Rosa. Pues iniciamos esta semana, este resumen semanal, donde realmente nos tiene a todo mundo prácticamente al filo de estar informados, porque ha habido tantas cosas, Laura, que, híjole, hay mucho de qué hablar el día de hoy. Sí, definitivamente los mercados están justamente yendo hacia arriba y hacia abajo, el dólar con el peso mexicano, el tema del petróleo, estamos viendo muchas cosas. Mucho nerviosismo, fíjate, con respecto a expectativas, sobre todo también en política monetaria, situaciones en el Medio Oriente, situaciones en Estados Unidos, ese ataque también de Trump con la Fed, también para poder aminorar la gravedad que tiene el dólar actualmente, donde se ha ido menospreciando, y también, pues, como dices tú, todos los mercados con un índice de volatilidad sumamente preocupante, y pues iniciamos. Sí. En los mercados, en México, el IPC cerró en 56.264 puntos, con una ganancia semanal moderada del 0.35%, sostenida por emisores del sector de consumo y financiero, aunque con volatilidad ante el tipo de cambio. En Estados Unidos, el Nasdaq Composite bajó 0.51%, reflejando presión sobre las tecnológicas tras señales de enfriamiento económico. Así es. Y bueno, lo que es en Asia, el Shanghai Composite cayó levemente menos el 0.07%, afectando por la débil recuperación del consumo interno en China. El Dow Jones logró cerrar en positivo con una ganancia marginal del 0.08%, impulsado por sectores defensivos. En boleta de divisas, el índice VIX, conocido como el medidor del miedo en Wall Street, cayó el 7%, cerrando en 20.62, lo que indica que, pese a tensiones del mercado, anticipa una corrección abrupta en el corto plazo. En el mercado cambiario, el peso mexicano se debilitó hasta los 19.17 por dólar, afectado por las tensiones en Medio Oriente y la cautela de los inversionistas. Las materias primas, los commodities, el petróleo WTI cerró en $73.84 por barril y el Brent se ubicó en $77 por barril. En cuanto a tasas de inflación, el CETES a 28 días está en 8.10%, el bono a 6 meses 8.12%, la tasa interbancaria a 28 días está a 8.76%. La inflación de mayo se colocó en 4.22% mensual, el 4.42% anual y aún por encima del objetivo del Banco de México. Y en cuanto a las reservas internacionales de México, estas se ubican en $239.885 millones. Y bueno, ahora vamos a la parte de la geopolítica, Laura. Pues vamos a entrar con temas que prácticamente van llevando a la parte pues que ha movido al mundo, y empezamos con Rusia filtra plan de probar determinación de la OTAN en guerra de Ucrania. Una escalada bélica entre Israel e Irán tras ataque a instalaciones nucleares por parte de Israel y represalia por parte de Irán. El rey Felipe VI alerta sobre erosión del orden mundial en Europa. Críticas en la OTAN por aumento del gasto militar al 5% del PIB. Aumento del petróleo por tensiones en Medio Oriente afecta mercados, como lo mencionamos recientemente.
Y el IBEX 35 cierra a la baja por inestabilidad geopolítica. Cumbre Unión por Mediterráneo en Málaga aborda migración y clima. Y el foro War in Progress en Francia analizará el futuro geoestratégico de Europa. Dólar cae volatilidad por ataque de israelí a Irán. En redes financieras globales se transforman por sanciones y rivalidad Estados Unidos-China. El tema del ataque a Israel, hay que recordar, hacer un resumen, que el ataque israelí fue por las amenazas que hay, Laura, con respecto a que Irán tiene ya preparado o terminado, pues, pues, armas nucleares que de una manera en represalia Israel atacó, ¿no? Primeramente porque obviamente Irán después de eso, pues, que es el actual conflicto que hay actualmente con el Medio Oriente, y esa parte tenemos que indagamos ese punto. Sí, definitivamente lo que está pasando entre Israel e Irán ya lo vamos a ir desarrollando el día de hoy, porque hoy justamente tenemos un especial entre Israel e Irán y cómo esto se ha desarrollado. Esto no es un conflicto de hace 3 días, no es algo aleatorio por el cual Israel haya atacado a Irán justamente para el tema de las instalaciones nucleares. Vamos a hablar el por qué lo está haciendo. Esta guerra con Irán por fin ya está teniendo cara, porque normalmente Irán lo que estaba haciendo, Carlos y la audiencia, era justamente atacar a través de los proxies, y justamente Israel lo que ha hecho es enfrentar a través de 7 puntos un anillo de fuego que básicamente estaba tratando de cercándolo, y que Irán, después del año 1979, que entra la revolución islámica de los ayatolás al poder, que por cierto es importante indicar para las personas que nos están escuchando, que antes eran aliados, eran amigos Israel e Irán, pero a partir de 1979 evidentemente esto se rompe cuando el régimen teocrático entra al poder, trata de dominar el área, porque, ojo, recordemos que ellos son farsis, son persas, no son árabes, pero ellos quieren dominar el Medio Oriente, el mundo islámico como tal, el mundo árabe, y cómo lo estuvo haciendo. Entonces tenemos que hablar de 3 ejes importantes, como Irán en este objetivo que vamos a desarrollar en los próximos bloques, y también desde Israel con un invitado que tenemos justamente contando qué es lo que está sucediendo en el país, pero ya lo vamos a desarrollar. Tenemos que hablar de 3 puntos reales o 3 ejes por los cuales las personas pueden entender qué es lo que puede estar pasando en aras a ese intento de Irán de dominar justamente el área, la región. Y aquí, como yo siempre digo en mis conferencias, lo hago a través de ejes y lo comparto de la misma manera aquí. Número 1, el tema de ejes de misiles, es decir, Irán siempre ha tratado o está construyendo la capacidad, en este momento tiene ya retrasos justamente a través del ataque que se le hizo de manera preventiva desde Israel. Lo ha intentado hacer con misiles, justamente ese eje es para determinar cómo dominar la región, y no solamente la región, sino también un poco más hacia Occidente, por un lado. Por el otro lado, el eje de los proxies. Esto es sumamente relevante porque Irán durante años ha tenido financiamiento, ha dado armamento, ha dado entrenamiento a 7 elementos, por decirlo de alguna manera, actores geopolíticos, y normalmente son grupos terroristas con los cuales atacar a Israel. Y por último, el tema nuclear. Entonces, estos 3 ejes iban avanzando en paralelo. ¿Y por qué sucede en este momento el ataque preventivo de Israel hacia Irán? Porque ya se dieron cuenta que el enriquecimiento de uranio que se estaba dando justamente para llevar la capacidad nuclear a un tema armamentístico, eran capaces en próximos meses de tener capacidad nuclear. Y tener capacidad nuclear armamentista en un punto donde tenemos un régimen teocrático que no solamente odia a Israel, que no solamente odia a Estados Unidos, sino que odia a todo Occidente, es sumamente peligroso. Ahora, el primer obstáculo para esto es justamente Israel. Es el primer obstáculo. Entonces, tendríamos que irnos mucho más allá en temas de historia. No lo vamos a hacer porque es un tema bastante largo de cómo Irán
ha tenido justamente controversia con Arabia Saudita, con Irak, etcétera. Eso no lo vamos a hablar porque realmente es muy largo, tendríamos que hacer un especial. Pero el tema es, al Irán destruir o intentar destruir la existencia como tal de un país como Israel, entonces es el punto donde la amenaza escala a que es un ataque a la sobrevivencia. Entonces allí Israel responde. Y por eso es el ataque preventivo, Carlos. Y bueno, también el tablero económico que de una manera puede afectar esas alianzas, esos comentarios de Vladimir, de que ojalá no se haga, esto es un ataque a Irán, y la parte del petróleo, que también es algo que puede afectar a todos pues a todo el mundo, afectando los mercados y sobre todo a la gente, como lo comentamos en los editoriales, en el financiero, pues afecta mucho en el bolsillo de las personas, porque el petróleo se puede disparar hasta 180, llegando realmente a una verdadera guerra, o a $200 el barril, y eso va a repercutir que la gasolina cueste mucho más, que el poder adquisitivo disminuya, que haya una estanflación, porque obviamente el petróleo todavía sigue siendo un elemento, una materia prima sumamente indispensable todavía a esta fecha, aún con la revolución de la sustentabilidad, de sacar autos eléctricos, todavía vivimos del petróleo y de los derivados de los hidrocarburos que de una manera salen de ahí. Y pasando esa situación, obviamente, pues afecta mucho la producción de Irán. Y volvemos al tema del tablero. ¿Qué pasaría si Rusia apoya a Irán? Se haría perfectamente la guerra perfecta con respecto, si Estados Unidos ataca a Irán, seguramente Rusia no se va a quedar igual, y el otro elemento es China también. Son países que son de izquierda, y hay que recordar que Israel es parte de una base capitalista, y que de una manera es una cultura muy importante a nivel económico, a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a un corte, Laura, Sí. Y regresamos con más análisis, y ahorita vamos a hacer un enlace en vivo con una persona en Israel. Sí. Vamos a un corte.